el material que vimos, cómo llegaste a y cuál es tu relación con Sonic actualmente. I'm on very friendly terms with everybody in the band. We talk all the time. For us, Sonic Youth didn't really end in 2011 because we're always dealing with business things related to Sonic Youth, or working on our archive of videos and audios to release new material, new music. This came together because we've been working really hard to organize our archive. We have tapes dating back 30, 40 years at this point, and we've been organizing them and digitizing everything. And one of our engineers that works with us dug through the archive and started pulling out all these different tapes from different periods and starting to slowly assemble this. And he would occasionally send us what he was doing, and we would make comments and suggestions. And we're all so busy at the moment doing our own work that it's hard to also concentrate on keeping this Sonic Youth archive alive. But we're trying to organize so that we can release. We know the fans want to hear different things, unreleased material or rare videos like this. So we're working hard to continue to just organize and release stuff from our archive. Obviamente estoy en los mejores términos con toda la banda. De hecho, no sentimos que la banda se haya disuelto en 2011 porque hay muchas cosas que tienen que ver con la banda como empresa, digamos, con cosas del archivo, digamos, seguimos en contacto permanentemente. Y esto que vieron acá surgió en realidad a través de un proceso donde estábamos organizando el archivo de más de 30 años en este caso. Obviamente organizarlo fue difícil, nos llevaba muchísimo trabajo, y un ingeniero que trabajaba con nosotros que empezó a sacar estas grabaciones, nos mostraba, nos lo iba mandando y nosotros íbamos haciendo comentarios. Obviamente hoy también estoy muy ocupado tratando de justamente organizar este archivo, tratando de también lanzar material nuevo. Yo sé que los fans siempre quieren material inédito, material raro como el que vieron acá, así que eso es lo que estamos tratando de hacer. Sí, quería preguntarle cómo fue trabajar con Jim O'Rourke y cuál cree que fue el aporte de Jim O'Rourke a la banda, y si él cree ver el espíritu o la influencia de Sonic Youth en alguna banda de la actualidad que le guste. ¿Cuál es la última parte? Si él cree ver el espíritu o la influencia de Sonic Youth en alguna banda de la actualidad que le guste. Well, I don't know. I think there's probably a whole bunch of bands out there that are influenced by Sonic Youth right now. When we met Jim O'Rourke in the 90s, he was a very intriguing character, very iconoclastic, and he lived in Chicago, and he was dying to get out of Chicago, and he started coming to New York, and we started playing music with him in our studio. He was sleeping on the couch for some weeks when he didn't have a home, and we were working on the record called New York City Ghosts and Flowers, and we asked him to play some things, and then ultimately we asked him to mix the record. And at that point, he was adding parts to some of the songs, and we were joking with him, saying like, okay, now you're going to have to join the band. And it happened, actually. For 5 or 6 years, he was a full member of Sonic Youth, and for us that was very interesting. This band that had been 4 people for so long, suddenly we're able to open up a little bit and add a 5th member, not as a salaried player, but as a full-fledged, equal songwriting member of the band. And it was an incredibly good period for us. We had a lot of fun with him because he's a super fun guy, as well as being a brilliant writer and composer and engineer. And it was a very special period for us while Jim was in the band, because he was a 5th creative member. The only time that really ever happened to us like that. Creo que hay muchas bandas que tienen influencia de Sonic Youth en la actualidad. En cuanto a Jim O'Rourke, en los 90 obviamente era un emblema, sobre todo en Chicago, donde él vivía, pero quería irse de Chicago, quería venir a Nueva York y empezó a tocar con nosotros. Tocábamos con él dormía en el sillón del estudio porque no tenía dónde vivir, y en ese momento estábamos grabando New York City Ghosts and Flowers, y él lo terminó mezclando, empezó agregando cosas, y nosotros en un momento, jodiendo, le dijimos
dijimos, bueno, en algún momento tenés que formar parte de Sonic Youth, y eso es lo que terminó pasando, de hecho, y durante 5 o 6 años él se convirtió no en un sesionista de la banda, no es que le pagábamos un sueldo, sino que era miembro de la banda como nosotros 4. Fue interesante abrirnos y pasar de ser 4 a pasar a ser 5, porque dio como un aire nuevo, y él es un tipo súper divertido, compone muy bien, es excelente ingeniero de sonido, así que fue muy bueno contar con su aporte. Buenas noches. Mi pregunta se trata sobre tu aparición y de la banda en Los Simpsons. Bueno, me interesa preguntarte cómo te sentís al respecto ahora, pensando que en Los Simpsons, en los 90, ustedes eran un símbolo del rock nuevo, de la juventud, que desplazaba el viejo rock de los 70 que le gustaba a Homero. You know, to us, that's still probably one of the things we're most famously known for is having been on The Simpsons. More people have seen those Matt Groening drawings of us than probably anything else. And so it was a great honor. At that point, The Simpsons was super amazing. You know, it's always been super amazing, but at that point it was getting really popular, and they were starting to ask a lot of different people to be on the show. So we were incredibly honored to be on the show, and it was a funny episode about a rock festival like Lollapalooza, which we had just finished. But the coolest thing about that episode was, you know, the theme music for The Simpsons is written by this guy named Danny Elfman. He's a very well-known film composer these days, but he started in Los Angeles in this band called Oingo Boingo, which was like a new wave band. And he was Kim's boyfriend for a brief period in Los Angeles. So we had this relationship with him. And we asked if we could play the music at the end of the show, the theme song from The Simpsons. And they said they had never let anybody do that before, but they were willing to let us do it. And so we got to go to Jimi Hendrix studio, Electric Ladyland in New York, and record our version of the theme for The Simpsons. I think since then they've had other musicians play that theme, but they had never thought to do it before until we asked, and it was a really fun opportunity for us to really contribute to that episode by putting our stamp on the theme music. Creo que puedo decir que hoy en día seguimos siendo más famosos por haber aparecido en ese capítulo de Simpsons que por cualquier otra cosa. O sea, creo que más gente vio nuestros dibujos hechos por Matt Groening para el capítulo que lo que nos vieron en persona o en imágenes de verdad. Los Simpsons en ese momento era obviamente una de las series más populares, sigue siendo, pero en ese momento estaba como en su apogeo. Y lo más divertido fue que obviamente nosotros en el capítulo aparecíamos como tocando en una especie de Lollapalooza, pero lo más gracioso fue que el que había compuesto la canción del final, el tema que aparece al final de Los Simpsons, es Danny Elfman, que durante un tiempo fue el novio de Kim. O sea que ahí teníamos un vínculo que iba más allá de la serie. Y nosotros les dijimos, ¿podemos nosotros tocar en versión Sonic Youth, podemos tocar el tema del final de Los Simpsons? Y ellos dijeron, paren, esto nunca lo hicimos antes. Dijeron, bueno, lo van a hacer. Entonces fuimos al estudio de Jimi Hendrix, Electric Ladyland en Nueva York, y desde entonces creo que otros músicos pasaron a hacer esto que habíamos nosotros sido pioneros, que es grabar el tema final de Los Simpsons. Así que fue súper divertido participar. Gracias. Ya estamos cerrando porque tenemos que dejar la sala, pero primero les pido un aplauso a nuestro intérprete, por favor, por el gran trabajo que ha hecho. Y me gustaría cerrar con una pregunta. Hoy acabas de lanzar una canción. Contanos un poco sobre tu nuevo trabajo como solista. My new record is a collaboration with a friend of mine from Barcelona named Ranaldo. A movie he did the soundtrack for was here last year, Isaki Lecuesta's film Entre Dos Aguas. And he's my collaborator these days. We just released our first song from the new record today, so check out the video if you can. The video is also a recomposition of a famous experimental work by an Austrian director named Peter Tchaikovsky. And Raul is my collaborator these days, and we've launched a new record with a new sound. It's interesting because
in the last month or two, all three of us, Kim and Thurston and I, have released new records that are exploring new territory, new musical landscapes, and so it feels good to me that at this point, so far from the beginning of our career, we're still exploring and trying new things and trying to make new and dynamic music. So that's kind of a heartening thing, and the fact that we all have these records about to, my record won't come out until February, but they're all coming out around the same 3 or 4 month period, which is nice. But so keep your ears open for it, and we'll probably come down next year and play shows. Bueno, en realidad sí, estoy por lanzar un nuevo trabajo con Raúl Reffi, que es de hecho el compositor que compuso la música de una peli que se estrenó acá el año pasado en el festival, que se llamó Entre dos aguas. Yo estoy trabajando con él en este momento, él es mi colaborador y acaba de salir hoy una nueva canción, así que chequeen el video en las redes. En realidad es una recomposición, esta canción, de un trabajo experimental de Peter Chikaski. Tiene un nuevo sonido completamente, y lo más interesante es que tanto Kim como Thurston como yo estamos en un proceso de explorar un nuevo territorio musical, lo cual es muy bueno. Y se siente bien porque pasaron tantos años desde que empezamos, pero seguimos como abiertos y seguimos explorando, y lo bueno es que los tres vamos a estar lanzando estos nuevos trabajos en un periodo de 3 o 4 meses a partir de más o menos febrero del año que viene, así que mantengan los oídos abiertos y quizás el año que viene venimos y tocamos para ustedes.